Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, este video va a servir como una herramienta, un recurso precisamente para poder llenar el brief con puntos clave, ¿no? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es el brief como tal, ¿no? Y algo fundamental dentro de este brief es que nosotros podamos identificar cuáles son esas preguntas que nos van a dejar claro cuál es la estructura, la naturaleza y todas las dimensiones de una empresa, ¿no? Entonces, recapitulando, podemos ver que, por ejemplo, existen desde briefs que pueden ser muy básicos, que pueden tener desde 7, 8, 9 o como en el caso de 10 preguntas, que de por sí nos dan preguntas fundamentales, podríamos decir, que sí o sí tienen que estar en prácticamente cualquier brief que nos dé precisamente toda esa información base para hacer cualquier tipo de campaña publicitaria, pero también para generar cualquier tipo de estrategia de marketing, ¿no? Como por ejemplo, aquí podemos ver el producto, el target, son variables y elementos que son fundamentales que estén presentes y que precisamente nuestras estrategias van a girar en función a estos pequeños ítems, ¿no? Entonces, el brief especialmente se utiliza en publicidad porque se centra precisamente en esta parte que es la parte comunicacional, la parte de personalidad de marca, características del producto, única propuesta de venta, reason why, ¿no? Ventajas diferenciales, tonos comunicacionales, obviamente las figuras retóricas, mensaje, y bueno, todo aquello que se quiere comunicar, a quién y todo eso, ¿no? Que ya está dentro de la estrategia creativa como tal. Entonces, ustedes dentro de lo que es Proyecto Integrador 2, lo que van a hacer es precisamente, y bueno, aquí voy a mostrarles otro brief, es encontrar un brief donde van a tener todas las preguntas para que ustedes puedan de alguna forma estratégicamente y a un nivel deductivo analizar cuáles son las preguntas de mayor, podríamos decir, valor, ¿no? Eh, para una empresa, porque hay que tener algo muy, muy en claro, y es lo siguiente. Hay briefs que nosotros podemos utilizar eh, como un enlatado, pero estratégicamente lo más recomendable es que nosotros podamos generar las preguntas, bueno, por lo menos encontrar cuáles son las preguntas más adecuadas para poder tener la información más valiosa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hacerle un brief a una empresa puede diferir de hacerla a otra, simplemente por el hecho de que, digamos, vamos a hacerle un brief a una empresa que vende helados, por ejemplo, a Ragazza, que vende gelato, que no es lo mismo hacer un brief, por ejemplo, para la empresa, un sauna, por ejemplo, ¿no? Cualquier sauna. Entonces, aquí tenemos un tangible o un intangible. Y obviamente eso va a hacer que difieran las preguntas, ¿no? Al ser un proyecto integrador, sí o sí tenemos que hacer preguntas arriba de las 38, 42 preguntas. Mientras más preguntas hagamos al anunciante o al cliente, más claro vamos a tener todo podremos decir, la información interna, pero también externa de alguna forma de la empresa, ¿no? Entonces aquí podemos ver que ustedes tienen este brief base que tiene más o menos como unas 90 preguntas y ustedes son libres de escoger cuáles son aquellas que más se van a adaptar a las características, al enfoque y precisamente a todas esas particularidades que tiene la empresa para la que harán el proyecto. Entonces, entre ustedes tienen que escoger cuáles son las preguntas más idóneas de esas, como habíamos quedado en la anterior clase. Y lo que, bueno, después de hacer esto, tenemos que ir buscando cuáles son los puntos clave. Entonces, lo que vamos a ver ahora unos 5 minutitos es precisamente eso, ¿no? Este, por ejemplo, es un brief muy completo donde ustedes pueden ver más o menos cuáles son esas, esas preguntas que les van a permitir poder tener esa información rica y valiosa para poder
ofrecerle precisamente una estrategia, una campaña, piezas y conceptos, obviamente, mensajes que estén acorde a los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, vamos a ver más o menos cómo se llena un brief con esos puntos clave, ¿no? Esos puntos clave, mis estimados estudiantes, son fundamentales detectarlos luego de hacerles la entrevista al dueño de la empresa o al anunciante. Esto se los digo porque cuando uno hace una entrevista para precisamente llenar el brief, tiene que ser lo más extensa posible, porque precisamente ahí es donde nosotros vamos a ver cuál es la información más reincidente y generalmente siempre se va a destacar la información que estos dueños de empresa o estos anunciantes que les llamamos en publicidad tienen más en cuenta a precisamente implementar en sus estrategias, ya sean de marketing, comunicacionales, creativas, de fidelización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que saber manejar y hacer estas entrevistas, ¿no? Yo recuerdo que cuando hacía mis entrevistas duraba hasta 3 horas y media, 4 horas, e incluso los seguía llamando. Y eso es importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un brief, que también se los había mostrado, que es de identidad visual, que es de Marcelo Álvarez, un gran diseñador chileno. Y bueno, aquí, por ejemplo, algo que yo hago es precisamente, primero en antecedentes, es dejar hablar al cliente. Ahí déjalo ser, ¿no? Que él te diga todo lo que cree, piensa, ¿no? Y que con su verborrea y en sus términos, en su imaginario, en sus condiciones, él te cuente qué es lo que es la empresa. Entonces, esto es una forma muy interesante de poder tener una información muy rica directa de tu anunciante o de tu cliente, ¿no? Y posterior a eso ya tú puedes hacer el brief. Esto permite contrastar la información y también permite ir validando esa información reincidente que el cliente, por un lado, considera importante, pero también a nosotros nos permite como estratega y como comunicadores poder también sacar nuestros propios puntos clave, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, aquí podemos ver, por ejemplo, que en este ejemplo de Irupana, podemos ver que ellos necesitaban hacer una extensión de línea en sus productos que era de galletas, ¿ya? Pan y galletas de la panadería Irupana, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fui a hablar con esta señora y como Marta Cordero y bueno, ella me empezó a contar todo esto, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo dice que es una panadería integral Irupana, es una nueva empresa a nivel administrativo, es la hija de Irupana, que Irupana es una empresa muy grande de pan y de, bueno, de todo lo que son productos integrales en La Paz. Y bueno, nos dice que lo que se quiere hacer con esta nueva empresa es una línea de productos, recuperar los pisos ecológicos de Bolivia a través de la cultura alimentaria. Entonces, me va hablando un poco de todo lo que es la estructura de la empresa a un nivel de producción. Entonces, aquí, por ejemplo, estábamos viendo lo que es tradición más tecnología, ¿no? Eso es algo que muchas veces yo extraigo de estas aseveraciones, ¿no? De estas declaraciones que hacen en las preguntas los clientes y las voy yo poniendo con puntos clave, que es una forma muy interesante de trabajar y ya nos da un big picture de lo que podríamos hacer, ¿no? A nivel de estrategia, ¿no? Entonces, aquí Irupana quiere volver sustentable los cereales a través de un proceso agroalimentario, dice, ¿no? Recuperando las materias primas de Bolivia, es decir, repostería, panadería, las dos líneas tendremos que crear para ellos, ¿no? Entonces, ellos querían un logotipo y querían envases para esto, ¿no? Y también la línea gráfica. Entonces, no podíamos salirnos mucho de lo que era la línea gráfica de Irupana, que obviamente es la marca matriz. Pero bueno, habían cosas muy interesantes y aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? El trigo es un cereal que está acabando en el mundo, escasea porque se dejó de producir. Lo que Irupana hace es trabajar con los productores, que son a la vez proveedores, ¿no? Promoviendo los cultivos. Y de esta manera se da un mercado a los pequeños productores. Entonces, este es un punto clave 2, que por ejemplo, a un nivel de publicidad institucional, digamos, y de comunicación institucional, incluso de relaciones públicas, de alianzas estratégicas, podría ayudar precisamente para trabajar a un nivel, por ejemplo, gubernamental, para trabajar con otro tipo de ONGs, ¿no? Para trabajar con otro tipo de empresas que estén dentro de lo que es la parte ecológica y la parte de lo que es sustentabilidad y todo lo que es empleo y producción, por ejemplo.
¿Cachan? Entonces, nada es en vano. Nada es en vano aquí y todo lo que ustedes consideren interesante es un punto a favor para las campañas, ¿no? Entonces, esta es una forma muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, el concepto. Ellos manejan los hornos artesanales para la producción de sus panes, hecho con ladrillos. En este punto es que se combina artesanal, el horno que es de barro, más industrial, las amasadoras. Punto clave 2. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una mezcla entre lo que es lo artesanal y lo industrial. Entonces, también es un punto interesante a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, harina, el secreto del pan artesanal. Aquí hay cosas muy. Ellos, por ejemplo, nos dicen que hacen desde la harina. Entonces, después, una de las cosas que más me gustó aquí, por ejemplo, aquí ya, como les digo, ya empiezo el brief. Hay una redundancia en la información, pero también hay cosas nuevas, por lo cual es válido hacer esto. Entonces, aquí hay una de las cosas que más me gustó cuando, por ejemplo, les pregunté cuál era su competencia, ¿no? Por ejemplo, aquí me decían que el horno se llama Ahuicha también, entonces hay cosas bien interesantes. Aquí me hablan de su target, ¿no? Que obviamente son personas que se cuidan, salud, pero también obviamente el físico, la estética, ¿no? Que es importante. Ahí nos dice que el decisor, por ejemplo, es la mujer. Aquí nos habla que Irupana sí es integral porque tiene las tres partes del grano integral, que son la cáscara, la segunda cáscara y el centro, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo sirve también como una especie de remedio casero, si quieren, que hasta los mismos médicos recetan porque ayuda a la acidez, a la pesadez estomacal, empacho, etcétera. Aquí tengo un punto clave 7, ¿no? Que el pan integral, 100% integral, no es tan bonito, es más chatito, es más negrito, pero sí que es sanito, por ejemplo, eso me decía. Entonces ya de por sí hasta hay un juego de palabras que podría servir incluso como parte de la estrategia comunicacional y creativa, ¿verdad? Y bueno, lo más impactante aquí, por ejemplo, es este, ¿no? También cuentan con panes alemanes, dice, ¿no? Probó panes de la competencia, dice que todos son horribles, ¿no? Y ya también ahí tenemos el sentir del mismo anunciante. Y dice, hay competencia, pero en realidad no lo son. No, porque no son 100% integrales. No son competencias directas, sino indirectas. ¡Fa! Ahí ya puedes generar una estrategia brutal, ¿no? Y ahí podríamos ver una estrategia de diferenciación a nivel de marketing, ¿no? De liderazgo incluso. Y también podríamos tener una especie de... Nuestra ventaja diferencial está ahí brillando como un foco, ¿no? De Navidad. Entonces, yo les voy a dejar varias capturas de pantalla de esto porque obviamente esto es, tampoco se lo quiero dar más carito, pero sí les voy a dejar muchos ejemplos de puntos clave y demás. Y bueno, además tienen este video. Entonces, esta sería la estructura que tendrían que ir ustedes viendo y ir haciendo precisamente su proyecto y su diagnóstico en base a este tipo de llenado de brief, pero también de reconocimiento e identificación de puntos clave. Espero que les haya gustado y les sirva este video, chicos. Entonces nos vemos en la próxima clase y obviamente también en la plataforma. Un saludo, soy Luis Ángeles. Y dejamos de compartir.